Hola, buenas tardes. ¿Qué hay? Bueno, buenas tardes a los que estáis en este lado del Atlántico y buenos días a los que estáis en los países de Sudamérica al otro lado del Atlántico. Ok, bueno, ¿para qué estamos aquí hoy? Vamos a hablar, voy a intentar explicaros mi punto de vista basado en mi experiencia de lo que yo entiendo por una buena planificación de ventas y de operaciones, y sobre todo de uno de los procesos más conocidos en este sentido, que es el tan nombrado SNUP, ¿vale? Poco antes que nada quería hacer una presentación personal. Bueno, soy Pablo Adánez Torres, he trabajado, llevo, pues echando cuentas, unos más de 25 años trabajando en la cadena de suministro. He estado, bueno, fundamentalmente en los últimos 15 años más o menos como director de planificación, como director de supply chain. Tengo experiencia, ahí podéis ver a la derecha los logos de las empresas donde he trabajado, experiencias internacionales con entornos muy diferentes, marco ahí multiculturales y multidisciplinarias en diferentes industrias, el gran consumo en alimentación, como es Parmalat, en tabaco, que es de la parte de logística, que es operador logístico de todo lo que es el tabaco en España, con una red de clientes de casi 80.000 puntos de entrega. En el mundo de las bebidas espirituosas, de la mano de Diageo, que como sabéis es número 1 a nivel mundial, fabricante distribuidor. Y luego cambio totalmente radical porque entré en el mundo de las industrias químicas / minería, de la mano de Maxam. Y por último, que es lo que estoy haciendo ahora, como en Ferroglob, que es también industrial. Ahora os nombraré un poco qué es lo que estoy haciendo y, por supuesto, como docente en el Instituto Europeo de Posgrado, algo que me aporta grandísima satisfacción porque es algo que siempre he querido hacer. Ahí os marco, para que me conozcáis un poco más, mis motivaciones. Siempre me ha gustado ser y me motiva a ser parte activa de la constante transformación que las empresas están haciendo, y más en los últimos 15 años, y a raíz del dichoso COVID, toda la transformación que se está haciendo. Necesito trabajar en equipo, necesito desarrollar, me gusta desarrollar el talento, hacer crecer las personas, involucrarlas en los procesos, involucrarlas en las personas. Me gusta saber que todas las acciones que estoy haciendo tienen un impacto en las compañías, en los resultados de las compañías. Y bueno, pues por las empresas en las que estoy, en las que veis, tengo gran orientación hacia el cliente y hacia el consumidor. Como formación, bueno, pues tengo un BBA y un BBA en International Business y por la Universidad de San Tomás. Entonces, un poco sobre mí. Quería utilizar esta introducción para empezar a hablar ya de lo que es la planificación y cómo yo lo he vivido. Veis ahí una serie de empresas totalmente distintas, en industrias absolutamente diferentes, con tipos de clientes muy distintos, y en cada una de ellas, aun siendo muy distintas entre ellas, y así como los sectores en los que se trabajaba desde el punto de vista de planificación y del SNUP, hay muchas cosas en común. A lo largo de esta presentación, que no es muy larga y simplemente he puesto notas para apoyarme en lo que os quiero comentar, basado en experiencias más que en la teoría. La teoría está en los libros, y la teoría hay teorías y escritos sobre el SNUP, hay 250.000, ¿vale? Entonces, lo que voy a contaros es basado fundamentalmente en mis experiencias. En Parmalat, bueno, en Parmalat empecé, y el mayor reto desde el punto de vista de planificación era el trabajar con productos refrigerados con fecha de caducidad, que se producían en el norte de Italia, con fecha de caducidad muy corta, 30 a 35 días, donde la planificación de la demanda era crucial, así como la logística. Que no tenías que enganchar perfectamente, porque perder 2 días desde que el producto era producido hasta que se cargaba en los camiones era perder prácticamente un 8 o un 10% de la vida útil del producto. Con lo cual ahí tenía un challenge con el cual reconozco que en ocasiones se sufría mucho, ¿vale? De ahí pasé a logista es operador logístico, lo puedo dejar ahí un poco margen, y luego paso a Diageo. Entro en Diageo y digo, bueno,
me he librado de las fechas de caducidad. Claro, pero tienes otros retos desde el punto de vista de la planificación. Claro, es gran consumo, productos de alto valor, estás presente en toda la gran distribución a nivel nacional, tanto en España como en Portugal. Trabajas con unos niveles de servicios súper exigentes que no pueden o no deben estar por debajo del 99%. Trabajas con lo que se llama el flujo tenso, con lo cual el tener una buena planificación desde el punto de vista de la demanda, desde el punto de vista de la distribución / logística, es crítico, ¿vale? Porque si no, además, trabajando con la gran distribución puedes tener penalizaciones considerables si estás fallando, ¿ok? O no das el servicio con el cual te has comprometido, ¿vale? Y luego, fundamental, porque tienes una agenda loca en la cual constantemente se están metiendo productos de innovación por buscar ser más flexibles, por intentar llegar mejor al consumidor, que tienes que manejar de una manera especial, porque si no te van quedando en el almacén restos de nuevos formatos o nuevos sabores que a la vuelta de unos años, o unos años son 2 años, que pasa nada, tienes un inmovilizado con el que tienes que tener mucho cuidado, con lo cual ahí también tenías otro tipo de peligro y debería ser foco fundamental en tener una buena planificación de la demanda, ¿vale? De ahí pasó a Maxam. Maxam es la empresa, en estos momentos debe estar el número 4 o 5 a nivel mundial de productos explosivos para minería. Y ahí, bueno, tenías una serie de challenges desde el punto de vista de la planificación. La planificación de la demanda per se no era excesivamente complicada, porque bueno, las explotaciones mineras tienen todo bastante bien marcado, pero claro, estás entregando los productos en los sitios más recónditos del mundo. Las minas están lejos, no, los siguientes. Os pongo un ejemplo que posiblemente a vosotros os será muy familiar. Nosotros estamos dando servicio a las minas de Mera en el desierto de Atacama, y hacer llegar ahí los productos es complicado. Con lo cual, la unión entre la planificación de la demanda y la planificación de los transportes es crítica. Y más teniendo en cuenta que estás moviendo explosivos, que es un producto que, aun pagando unas cantidades ingentes y unas barbaridades por el transporte, nadie quiere, en los puertos, nadie te quiere recibir. Te dan una ventana de descarga de 6 horas y a las 6 horas, hayas acabado o no hayas acabado de descargar el barco, tienes que salir del muelle, ¿vale? Con lo cual, de nuevo, la planificación es absolutamente crítica. Y luego es crítica porque cuando tú estás moviendo explosivos, cuando tú estás haciendo explosivos para minas abiertas, tú lo que estás moviendo son, por así decirlo, los ingredientes, que es lo que tú inyectas en los barrenos, ¿vale? Hay una serie de productos que pueden, o materias primas que pueden representar el 30-40% del volumen, pero hay otros productos químicos que son los que, bueno, hacen que todo aquello reaccione como tiene que reaccionar, que puede suponer un 2% de todo aquello, de todo ese producto. Pero si tú fallas en ese, no puedes realizar las voladuras. Eso significa que paras la mina. Si paras una mina, puede haber penalidades o penalizaciones, mejor dicho, de cientos de millones de dólares por día que tengas una mina parada. En una mina están trabajando 3.000, 4.000 personas. Es decir, de nuevo la planificación es crítica. De ahí paso a Ferroglob, que es donde estoy actualmente. En Ferroglob somos productores y comercializadores de commodities, de ferroaleaciones, de silicio metal, que son la materia prima para fabricar el acero. Es decir, de nuevo, una tensión considerable, porque no puedes fallar y parar empresas o clientes como un ArcelorMittal, que es número 1 en la producción de acero, ¿vale? Común en todas ellas, y os lo he remarcado, es crítico tener una buena planificación de la demanda. Luego ya el resto, aguas arriba y aguas abajo, ya ves cómo lo puedes ir organizando y adecuando al sistema o a las necesidades de la compañía. Pero crítico es tener ese proceso transversal, y es un proceso como el del SNU.
¿vale? Dicho esto como introducción, aunque sí que me he alargado un poco, ¿qué vamos a ver hoy o qué intento explicaros un poco qué implica y qué es ese proceso de planificación del SNOP, cómo implantarlo con éxito, cuáles son las principales barreras en las que en la vida real nos podemos encontrar y nos encontramos a la hora de implantar estos procesos y sobre todo a la hora de ejecutarlos, ¿vale? Y luego cuáles son sus beneficios y cómo asegurar que se mantengan en el tiempo, que para mí eso es lo más complicado de todo, ¿vale? Un poco aquí os pongo, quiero marcar todo lo que os he dicho anteriormente, es decir, bueno, pues dentro de lo que llamamos planificación está la planificación de la demanda, la planificación de los requisitos de distribución, la planificación de los abastecimientos, del inventario del producto terminado, del inventario de las materias primas, la planificación de las producciones, los requisitos de logística, etcétera, etcétera, ¿vale? Todo eso, como marco, son planes que dependen unos de otros, pero todos tienen algo en común, que es que todos vienen de la previsión que hacemos de ventas o de la previsión de los clientes, ¿vale? Lo primero que debemos hacer y que te está marcando el SNOP es decir, oye, yo basado en una planificación de ventas, aguas arriba, yo tengo con esta planificación de ventas, tengo que ir o podré o tendré que planificar la producción y en función de la producción que yo vaya a realizar, haré esa compra o esa planificación, uno, de materias primas, dos, tengo que ser capaz de saber si las líneas de producción que tengo son las correctas y van a ser capaces de producir aquello que necesito, y tres, sobre todo, cuánta mano de obra necesito. Y aguas abajo, bueno, tengo que ser capaz con este procedimiento de, desde el punto de vista logístico, organizar todo el transporte, que en muchas ocasiones son transportes multimodal, por tren, barco, camión, etcétera, etcétera, para llegar a los puntos de venta cuando yo he acordado o según los requerimientos de los clientes, ¿vale? Esto es un poco porque la importancia que tienen todas las planificaciones que podemos ver en lo que llamamos el proceso de planificación integrado, ¿vale? Esto es un poco un chart para mostraros de forma gráfica, bueno, pues las distintas figuras que intervienen en esta planificación, ¿vale? Que cubre el procedimiento del SNOP, que es el Sales and Operation Plan. Está la parte de proveedor, materias primas, fabricante, distribuidor y el retailer. Y tenemos que ser capaces de, en función de esas preguntas que vemos ahí arriba, cuánto vamos a producir, cuándo vamos a vender y cuánto vamos a vender, etcétera, etcétera, organizar el flujo del producto y abajo marco lo que debería ser el flujo del producto y el flujo de la información, que en este caso es crítico también, ¿vale? ¿Por qué tenemos que planificar de forma... Yo diría al principio, ¿por qué tenemos que planificar? Y luego he añadido de forma unificada. Aquí os pongo dos fotos ilustrativas. Bueno, primero tenemos que asegurar la disponibilidad de los recursos adecuados, ¿vale? Tenemos que asegurar que no gastamos más ni gastamos menos, o bueno, menos siempre se puede gastar, pero manteniendo un nivel de calidad y un nivel de servicio, ¿ok? Tenemos que ser capaces de completar los proyectos a tiempo, de identificar los riesgos con suficiente antelación y determinar los resultados. Os pongo aquí dos ejemplos muy claros. Esto es gran consumo en la parte superior derecha, es decir, cuando entonces una cabecera o góndola en una gran superficie, hay un trabajo anterior de meses. Yo recuerdo en Diageo que para las cabeceras que hacíamos con las marcas como un Johnny Walker o un JB o un Smirnoff, un Buchanan's, tú tienes que negociar, básicamente las campañas de Navidad empiezan a negociarse en marzo. En marzo tú ya tienes que estar planificando a 6 meses vista no solamente la venta en botellas, sino en determinados formatos para hacer esos, en ocasiones los llamamos los display pallets, ¿vale? Hay un trabajo de planificación mínimo de 6 meses, ¿ok? Todo esto lo tienes que lograr o se puede lograr a través de un proceso que sea transversal, porque influyen, ya lo veremos, o más que influir, entran a jugar todas las funciones, desde marketing, customer marketing, desde finanzas, comercial, producción, no sé si me dejo alguno más, ¿vale?
¿Cuál es el objetivo de todo esto? Es, bueno, pues ser capaces de prever algún problema, algún riesgo o alguna oportunidad para llegar a esto, para lo cual la compañía ha pagado, que es tener el producto a tiempo, en el momento adecuado, con el mínimo coste posible. Y abajo a la derecha, y bueno, lo he querido dejar en inglés porque es tal cual, es, bueno, pues el que estaba por aquel entonces, años atrás, como presidente de Diageo en Asia Pacífico, lo que él comentó, y lo ponemos como ejemplo en Diageo, era que lo que él esperaba del S&P era un mejor manejo del riesgo, ¿vale? Y reducir las sorpresas de último tiempo, las sorpresas de último minuto. Comentaba que en el 2013 su planificación financiera estaba diciendo que sus resultados iban a ser de más 5 millones, cuando a 3 semanas y 3 semanas más tarde le confirmaron que tenía un riesgo de 15 millones. Claro, demasiado tarde para buscar una posible solución a nivel global, es decir, cubrir desde otra unidad de negocio o desde otra región ese gap que él tenía, o ese gap que él tenía en su región, y sobre todo desde un punto de vista no haber podido dar visibilidad al management o al board de la compañía. Vuelvo a hacer hincapié en algo que es para mí fundamental, que es el S&P nos tiene que ayudar a prever con suficiente antelación los riesgos y las oportunidades de alcanzar los objetivos de la compañía, ¿vale? En cuanto a ventas, en cuanto a costes, desde el punto de vista de producción, desde el punto de vista de logística, etc. ¿Para qué? Para buscar posibles alternativas, planes B, etcétera, etcétera. Vamos allá un poco más en detalle qué es todo esto del S&P. S&P, definiciones del S&P hay 200 en la red y de alguna manera las conocemos muchos, ¿ok? A mí me gusta decir que es un clásico, es un proceso de planificación que debe de ocurrir de forma periódica, generalmente cada mes. Es un proceso multifuncional, es decir, es un proceso absolutamente transversal. Yo creo que es uno de los procesos más críticos dentro de la mayoría de las compañías, no importa que sea en un ámbito nacional o internacional, ¿vale? Es absolutamente transversal porque implica a distintas áreas como es marketing, ventas, la cadena de suministro, fabricación, finanzas, y cada uno tiene su rol, ¿vale? Y todo tiene que estar hecho para dirigirnos en una única dirección y un objetivo único, ¿vale? Esto es absolutamente crítico. Los objetivos, bueno, los podemos ver ahí. El tener un único plan en toda la organización. Aquí hago un hincapié porque hay muchas veces que los alumnos en las clases o en los másters me preguntan en ocasiones, claro, leen la teoría y dicen, pero esto es fácil, esto tiene todo el sentido del mundo. ¿Qué dificultades hay? Pues luego te encuentras que en la vida real, y todos lo hemos vivido, no siempre en una organización todos andan mirando o están mirando los mismos objetivos. El objetivo último suele ser el mismo, pero la forma de llegar al objetivo último no siempre es igual, con lo cual uno de los objetivos es la alineación desde el minuto 1 de las diferentes funciones, ¿okay? Hay que romper lo que se conoce como trabajar en silos, es decir, yo trabajo en finanzas y miro mis objetivos de finanzas, trabajo en ventas y quiero vender X unidades y si enviarlo cuesta un poco más o un poco menos, mira, yo tengo que llegar a este número de ventas. No, hay que llegar a este número de ventas, pero cumpliendo determinadas cosas, porque al final, si no, ponemos en riesgo el objetivo último de la compañía, ¿ok? Hay que incorporar, y lo veremos después un poco más tarde, la responsabilidad en el proceso de planificación. Es decir, que se haga de una manera consistente, que se haga con unos responsabilidades de saber quién hace qué de forma absolutamente clara y respetarlo.
y ser consecuente con esas decisiones que se toman. Y el objetivo, y vuelvo a remarcarlo porque para mí es crítico, es el identificar esos problemas a tiempo, el poder escalarlos para tomar las decisiones correctas. Las responsabilidades de cada rol, bueno, las podemos ver también ahí. Es decir, ¿cuál es más importante? Pues cada cual es más importante. Es decir, el del demand planner, lógicamente, es el que hace más el trabajo de fondo de trabajar la demanda, la demanda de ventas, el tener el conseguir esos inputs desde del equipo de ventas, del equipo de marketing, de los planes promocionales que tienen o de las ventas que van a ver, el ser capaz de desagregarlo, lo que es a nivel de marca a lo que es nivel de producto. Os pongo un ejemplo. Yo recuerdo en muchas ocasiones en Diageo, el director comercial de España me decía, Dani, hemos tenido un S&OP muy bueno, hemos acertado en el forecast a un 98%. O sea, es verdad. Pero yo le decía, ten en cuenta que lo que nosotros producimos no es Johnny Walker. Lo que yo tengo que pasar a la planta de producción es Johnny Walker en formato 70, en el formato de 1 litro, en el de medio litro, la miniatura 0,5, el formato de plástico, etc. ¿Vale? Entonces, según vas desagregando, vas yendo hacia abajo, es más complicado acertar, entre comillas, ese pronóstico. Y luego, es importante, lo puedes hacer a nivel de cliente, perfecto, pero es crítico también hacerlo a nivel de punto de entrega. Yo ahora mismo en Ferroglob, la producción de los productos, como vemos, de las ferroaleaciones, es relativamente sencilla. Ojo, es muy costoso y tenemos por ahí ciertos problemas ahora que nombraré, ¿vale? Pero movemos, el volumen que estamos moviendo es más de 1 millón de toneladas al año, con lo cual tienes que andar con mucho cuidado para producir ese producto allá donde se va a entregar, porque muchas veces podemos mover 500 toneladas, mover 500 toneladas o 5.000 toneladas es mover un montón de camiones y entras en un montón de costes que si tienes una buena planificación los vas a evitar, ¿vale? La cadena de suministro pues tiene un rol también, os podéis imaginar, crítico. Fabricación también. Finanzas. Para mí, finanzas tiene un rol dentro de S&OP absolutamente crítico. Y os pongo un ejemplo. En todas las multinacionales, que siempre el rol o el peso que tiene finanzas es bastante grande y en esto estaréis todos de acuerdo conmigo, ¿vale? ¿Por qué digo que es tan crítico? Porque en el momento en el que finanzas empieza a utilizar los resultados del S&OP, es decir, esa previsión de ventas, la empieza a utilizar para hacer sus estimaciones financieras o sus estimaciones de cierre de año fiscal, el proceso cobra muchísimo más peso dentro de la compañía. Y os pongo un ejemplo. Yo estuve 4 años basado en Miami, trabajando para Diageo Norteamérica y mi responsabilidad era el director de planificación de Centroamérica, Caribe y, bueno, del mercado de LATAM, salvo algunos países, ¿vale? Hicimos el diseño y la implementación a nivel país, pero hubo un momento que teníamos que consolidarlo a nivel de región porque casi todas las plantas o el 100% de las plantas de Scotch, como de whisky, os podéis imaginar, estaban en el Reino Unido, en Escocia, ¿vale? A la hora de hacer esa consolidación, funcionó bien los primeros meses, pero hubo un momento que yo ya avisé a finanzas, diciendo, oye, ya puedes coger, en lugar de cada vez que necesitas los números o las previsiones de venta para hacer tus previsiones financieras, en lugar de llamar a cada uno de los países para que te den sus estimaciones, puedes entrar en el sistema que teníamos, que en aquel momento trabajamos con SAP, el módulo de Apple, de EPO, y puedes agarrar de ahí el forecast para hacer tus previsiones. Eso dio un giro al proceso de 180 grados. ¿Por qué?
porque todo el resto de departamentos o de funciones se dio cuenta que aquello que se acordaba en el S&OP era el número que luego finanzas iba a reportar. Con lo cual ya no valía decir que es uno de los problemas y es una de las razones por las cuales en ocasiones se falla o fracasa el modelo. Ya no se puede decir, oye, yo creo que voy a vender 10, pero a los planners les voy a decir 12 porque sí me aseguro la disponibilidad de mercancía. Si tú pones 12 en el sistema, finanzas va a tomar ese 12 y te va a pedir luego responsabilidades en función de ese número. Con lo cual eso ayudó enormemente a afianzar el proceso dentro a nivel de mercado y sobre todo que generase mucho más, que generase mucho más interés y la necesidad de trabajar, como os estoy diciendo, con ese número único, ¿vale? El horizonte, bueno, esto lo he puesto porque, y perdonad porque algunas están en inglés, pero creo que se entienden bastante bien, es ¿dónde colocas el S&OP? Bueno, aquí vemos ahí, están en la parte estratégica, la parte táctica y la parte operacional, ¿vale? El S&OP, que es la que aparece ahí en un azul más oscuro, es de los únicos procesos que une las tres. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de esa planificación de la demanda, lo vemos o lo tenemos que ver, y también comentaré algo después, desde un punto de vista de horizonte. No podemos forecastear, si se puede decir, solamente los próximos 2 meses, que eso en ocasiones pasa. Yo lo he oído toda mi vida. Es que no sé cuánto voy a poder vender, es que dependo de muchas cosas, de las promociones de los clientes, de las promociones y acciones de los competidores, de los consumos, de si hace frío, si hace calor, etcétera, etcétera. Pero al final del día siempre les digo lo mismo. Desde el punto de vista de producción, tú no cambias una línea de producción en 2 semanas ni en 2 meses. Tienes que dar más visibilidad. Los encargados de traer ese número, que es fundamentalmente marketing y ventas, yo les decía, si tú no me das el número, si no acordamos un número, lo voy a poner yo. Es mucho mejor que lo pongas tú o que lo traigas tú, porque tú me vas a traer un conocimiento de mercado y de qué está haciendo la competencia y de cómo está yendo la venta a los puntos de venta mucho mejor del que yo tengo, ¿vale? Entonces, de ahí que haya que forzar, y para mí es un must, si me permitís la expresión, el hacer el forecast mínimo 6 meses. Lo suyo son 12 meses, ¿ok? Y el S&OP, por eso he marcado esto, si hacemos esos 12, 18 meses, es lo que está marcando, o sea, vas a mirar la planificación a nivel de semanas, de meses y de año o año y medio, ¿ok? Todo esto, no os preocupéis que no voy a entrar aquí, ¿vale? Pero esto es un poco, tenemos el proceso, y el proceso tiene que haber un flujo de reuniones y un flujo de información basado sobre una matriz de decisiones. ¿Vale? ¿Qué es esto de la matriz de decisiones? Que mucho lo habréis oído hablar, porque hay varios modelos. Aquí he puesto uno, que suele ser el más corriente, que es el del RAPID. Al final todos tienen un denominador en común, que es saber quién hace qué o cuál es el papel de cada uno de los asistentes a esas reuniones. Saber quién, en cada una de las reuniones, quién es el que decide, quién es el que recomienda, quién es el que realmente lleva a cabo la acción, quién es el que trae los inputs de la información. Entonces, cada uno tiene que tener claro su rol y tiene que tener claro quién es el owner de la reunión y tiene que tener claro quién decide. Eso es crítico. Con esa base pintas un flow, ¿vale? Aquí he puesto uno, como otros muchos, y os cuento. Esto es parecido al que yo podía tener en Diageo y en Maxim, ¿vale? Hay una parte inicial que es el Demand Review, donde revisas la planificación de ventas, luego tienes el Product Management Review, con esto tienes lo que llamamos el Baseline Forecast, es decir, un forecast al cual tú ya le has añadido los nombrados building blocks, es decir, tú tienes un forecast base y en función de las promociones y las inversiones que hay desde el punto de vista de ventas y marketing,
vas a generar una venta adicional que lo vas sumando a ese forecast base, que sería lo que tú venderías si no hicieses ninguna promoción, ¿de acuerdo? Y con eso tienes un forecast. A partir de ahí lo tienes que pasar por el filtro de supply, es decir, desde el punto de vista de supply, de producción, fundamentalmente ver si hay suficientes capacidades desde el punto de vista de las líneas de producción, de disponibilidad de materias primas, etcétera, etcétera. Y con eso generas ya lo que se llama el forecast revisado. Un sitio lo llaman el unconstrained forecast, ¿ok? Que es el que llevas y enfrentas al budget anual o al presupuesto anual para decir si tienes un riesgo o una oportunidad, ¿vale? Esto debe ser hecho, para mí también es un must, en volumen y en valor. El objetivo último no es decir a la parte ejecutiva de la compañía tenemos un riesgo de tantas mil cajas versus el objetivo del año o el budget. Tampoco es decir tenemos un riesgo de 2 millones de bits. Perdona. El objetivo es decir tenemos un riesgo o una oportunidad de X millones de bits, porque al final lo que cuenta es el dinero que vendemos, la caja que vamos a hacer y el EBITDA que vamos a generar, ¿vale? Con lo cual ese tiene que ser ese objetivo último que os estoy comentando. Entonces, este es el flow. A partir de aquí, se puede simplificar. El modelo que yo tengo ahora mismo que estamos implantando en Ferroblock es mucho más sencillo. Al ser una commodity, no hay, de un producto industrial, no hay promociones, ¿vale? Con lo cual, toda la parte del building blocks de promociones, bueno, pues no existe, pero como os decía antes, esto es una industria totalmente distinta a la que yo conocía de viajeo. La base es la misma, porque es fundamental trabajar en la demanda de los productos, en la demanda que nos dan los clientes, pero esta es más sencilla porque no hay promociones, no hay un 2x1, no hay una cabecera, etcétera, etcétera. Como podéis entender, sí que hay ante una reducción en el precio, obviamente vas a generar más demanda, pero generas una demanda que en ocasiones lo que vas a hacer es generar stock en el cliente, porque no vas a producir, el cliente no va a producir más acero, ¿vale? Entonces, eso ya son las peculiaridades de cada una de las industrias en las cuales se mueve, pero repito, hay muchas cosas en común y el trabajar con una matriz de decisiones para mí es que no importa en qué industria estés, y esto es válido para muchos procesos, ¿vale? Pero sobre todo en procesos como el S&OP, que son procesos claramente transversales, donde entran a jugar muchos departamentos o muchas funciones, es crítico saber que aquí decide el director comercial, aquí el director de marketing, aquí el director de supply y aquí el director de finanzas, ¿okay? El resto es puro sentido común, dejar bien claro quién tiene que participar, lo que se tiene que discutir en cada una de las reuniones, etcétera, etcétera, ¿vale? Por cuestiones de tiempo no voy a entrar en mucho más detalle, pero creo que queda claro. ¿Claves para el éxito? Bueno, tan sencillas o tan complicadas como esto. Seguir el proceso crítico, como en todas partes. Yo aquí pongo el tener un proceso ad hoc, es decir, no vale tomar un proceso y que eso pasa en ocasiones. En muchas ocasiones, cuando estamos con el diseño del proceso, lo pintamos bastante generalizado, ¿vale? Yo pinté uno muy generalizado para implantarlo en LATAM. Pero luego, cuando iba aterrizando en cada uno de los distintos países, tuve que hacer una serie de cambios o de modificaciones ad hoc por las realidades de cada país, pero manteniendo siempre una serie de puntos que eran innegociables, ¿vale? La clave del éxito para mí es tener ese proceso ad hoc para cada una de las regiones, pero con unos basics que son inamovibles. La parte de people o de gente, lógicamente, tienes que tener gente formada, con una serie de conocimientos en la cadena de suministro. Dentro de ese grupillo siempre digo que es fundamental lo que llamamos en muchas ocasiones las soft capabilities o la capacidad, la capacidad de negociación. Es algo que es la capacidad de saber interactuar con distintos departamentos,
porque es un proceso, vuelvo a decir, transversal, y tener una herramienta. Hay sitios donde se hace con Excel, pues así que no se pueden permitir determinadas herramientas. El Excel, pues todos sabemos que no, para algunas cosas muy buenas, pero al ser muy poco robusta puede ser un verdadero horror, siento la expresión, ¿vale? Lo que marco abajo son los sponsors. Yo os pongo un ejemplo. La primera vez que lancé el SNUP fue en Viajeo España a nivel local, que luego lo hice a nivel regional, y fallamos estrepitosamente. Y lo aprendimos luego, porque inicialmente, oye, teníamos el proceso, nos lo habían pintado desde Londres, era todo tuvimos una serie de reuniones con cada una de las funciones, explicándoles el rol, el por qué sí, el por qué no, etcétera, etcétera. Arrancamos, al cabo de 3 meses aquello se fue desinflando y 5 meses más tarde no quedaban nada. ¿En qué fallamos? No tuvimos los sponsors, no tuvimos el sponsor del comité de dirección o sobre todo del que en aquel momento era el director general, ¿vale? Con lo cual empezamos a implantarlo a un nivel inferior al cual debimos hacerlo y por eso quedó diluido. Bueno, no pasa nada, es decir, las cosas pasan, hay que levantarse, aprendimos la lección, volvimos a rediseñar algunas cosas y empezamos a presentarlo, y lo presentamos, mejor dicho, al director general de la compañía. Él, bueno, pues hizo determinados cambios, challengeó, hizo reto algunas cosas, quiso mover, bueno, meter el lápiz que decimos en español, ¿vale? A partir de ahí hasta le grabamos un vídeo explicando a la compañía el por qué, un vídeo con un celular, nada, sí es sencillo, explicando en 4 minutos el por qué había que creer en el SNOP, qué es lo que iba a traer a la compañía y qué era lo que él esperaba del resto de funciones. A partir de ahí volvimos a presentar las distintas funciones. Como teníamos un sponsor, todo funcionó y funcionó bastante bien. Y luego marco la nueva versión al cambio. Hay muchas compañías en las cuales hay adversión al cambio. Hay gente que dice, llevo 15 años trabajando de este modelo, ¿por qué voy a meter el SNOP si no me va mal? ¿Vale? Y luego pongo el horizonte del tiempo. Es fundamental, como marcaba antes, el ser capaces de hacer un forecast, y el SNOP te lo marca mínimo con 6 meses. Y para mí los suyos son 12, ¿vale? Porque si no, es que no vas a darte cuenta de los problemas que te pueden venir. Debilidades o principales, bueno, más que debilidades, cosas que suelen ocurrir. Desde luego, cuando aquí en la parte derecha podéis ver el famoso trabajar en silos de nada ayuda, porque este proceso es transversal y si cada uno de estos funciones o equipos sigue trabajando solamente para y por sus objetivos, no va a funcionar. No, pero vamos, yo creo que en estos casos no va a funcionar ni en SNUP ni otros muchos procesos de compañía, ¿vale? Y luego, pintado, también la habréis visto en ocasiones, la famosa espiral, es decir, todo puede empezar porque la organización al principio lo implanta porque lo ha oído, sabe que eso aporta valor, sabe que lo tiene que tener, pero si la organización no le ve el valor, a continuación los líderes de las reuniones, que son los que tienen que tomar las decisiones, empiezan a no asistir a las reuniones, porque dicen que tienen otras reuniones más importantes. Al final de todo esto, bueno, pues el SNOP se convertirá en un proceso, pongo ahí, vacío, que no aporta nada y a la vuelta a 6 meses, de vuelta al trabajo y a la forma de trabajar que hemos tenido en ocasiones. Con lo cual, es importante que desde arriba se entienda el valor y sobre todo algo que yo siempre he pedido a los equipos de dirección y como parte del equipo de dirección es el ser consecuente con esto. Es decir, si queremos trabajar con un SNUP, tenemos que ser consecuentes y trabajar con un solo número. No podemos trabajar con 2 números. No podemos trabajar con el número, un forecast de venta, pero luego para los reportes de finanzas a la central manejo otro número. Porque es que entonces irías y complicas mucho al resto de la organización. ¿Ok? Un buen proceso de planificación. Bueno, pues aquí
de forma bastante sencilla, pues bueno, pues debe mejorar la gestión de la cadena de suministro, la optimización de los stocks, debe ayudar a vender más. Para mí esto es clarísimo. Si planificas mejor, vas a ser capaz de producir a un coste de una manera más eficiente, vas a poder bajar los costes de producción, por lo tanto, vas a aumentar tu margen, no vas a reducir el precio manteniendo el mismo margen y puedes vender más y vas a ayudar a tener más ganancias en en la cuenta de resultados. Y todo esto, bueno, pues lógicamente tiene que estar bueno, pues unido unas piezas con otras. Aquí nombro un poco más, pero sobre todo lo que quería hacer hincapié es en la parte inferior, es decir, si todo esto nos va a ayudar a planificar mejor, la consecuencia la conocemos todos, vamos a ser capaces de trabajar con menos nivel de stock. Esto va a impactar en el working capital. Crítico en todas las compañías porque va en línea o va parte de la generación de caja. ¿Okay? Si somos capaces de reducir los cambios en la planificación, va a impactar en los costes, va a impactar en la reducción de costes y, por lo tanto, en la cuenta de resultados o en la P&L. Lo mismo con la reducción de los obsoletos. Lo mismo va a ocurrir con la reducción de las roturas de stock, que va a impactar no solamente en las ventas, sino también en para mí súper importante, el servicio al cliente. Es crítico que tu cliente crea en ti, sepa que se la puede jugar, no le vas a fallar en el servicio, etcétera, etcétera. Si eres capaz de reducir las entregas urgentes, lógicamente vas a reducir costes de logísticos y vas a impactar en la P&L. ¿Okay? Esto sería un poco todo lo que es el proceso, ¿vale? Un poco es el flujo de la información, es el flujo de las reuniones. No vale saltarse reuniones, es el que cada uno tiene que saber qué rol juega dentro del proceso, cuándo él tiene que decidir. Sí o sí tiene que suceder de forma regular, ¿ok? Pero ¿cómo podemos controlar todo esto? Es decir, hay muchas organizaciones que esto supone en ocasiones contratación de gente, una inversión en CAPEX porque tienes que comprar determinados equipos, o software que te lo controle, etcétera. Pero, ¿cuál es el retorno de esta inversión? ¿Vale? El retorno de esta inversión es fácil decir, pues mira, vamos a vender más. Oye, pero ¿cómo lo mido? Vamos a mejorar el servicio. Sí, muy bien, pero ¿cómo lo mido? El famoso show me the money, ¿vale? Entonces, para esto tenemos que poner una serie de mediciones de control. La importancia de medir es crítica. O sea, lo que no se mide, no mejora. Lo que te están midiendo de forma regular, te están obligando o tú te vas a auto-obligar a mejorar. ¿Ok? ¿El por qué no medimos? Bueno, pues en ocasiones es falta de tiempo, en ocasiones pienso que es una pérdida de tiempo, hay gente que piensa que es para que me controlen, etcétera, pero hay que medir sí o sí. Para mí eso no hay duda acerca del por qué no medimos. Dentro de los KPIs con los cuales puedes ver en qué has mejorado, desde luego si has hecho una buena planificación o un buen proceso del SNOP, estaréis de acuerdo en que lo normal es que estés mejorando tu producción, estés mejorando tus niveles de stock, estés mejorando tu nivel de servicio, con lo cual están los KPIs para esto, el famoso OTIF, el saber que por cada caja que me piden cuántas soy capaz de entregar y por cada caja que me piden cuántas soy capaz de entregar a tiempo. ¿Vale? Seré capaz de medir dentro de las plantas la parte del OEE, seré capaz de medir qué porcentaje de mi stock es un slow moving o se queda obsoleto. Ojo, si se queda obsoleto, que esto es una discusión que en ocasiones tenía o tengo en muchas ocasiones en los equipos comerciales, es un poco drástico. Yo decía, mira, desde el punto de vista supply chain, yo soy un centro de coste. Y si tú, entre comillas, me das un forecast superior para tú tener disponibilidad de cajas y después, era mi caso en Parmalat, esas cajas caducan, se van a destruir.
Si se destruyen, va a generar un gasto en la P&L, ¿vale? Con lo cual, tu equipo comercial vas a tener que vender más para generar el mismo EBITDA que están en los objetivos, ¿vale? Hay uno que, esos son los principales KPIs que miden el resultado de tener un buen proceso de S&OP o tener unos buenos procesos de planificación, ¿vale? Hay dos que marco, uno en azul para mí es súper crítico para medir si lo hemos hecho bien o no el S&OP, que es la evaluación del proceso. Es muy conocido como el S&OP Assessment, ¿vale? Es decir, cada cierto tiempo, cada 3, 4 o 6 meses o al menos una vez al año, hacerte una serie de preguntas sobre el proceso con 4 estados de madurez, ¿vale? ¿A qué me refiero? Si estamos en unas reuniones en las cuales solo miramos el forecast del mes en curso y del siguiente, tu nivel de madurez va a ser muy bajo. Tú debes de llegar a un nivel 4 que suele ser medir y revisar siempre al mínimo 12-18 meses, ¿okay? Si tienes un proceso en el cual en lugar de venir a reuniones todos los asistentes, por las razones que sean, por viajes, reuniones con clientes, etcétera, etcétera, no vienen, estarás en un nivel bajo, en un nivel inmaduro. Hay 1000 nombres para nombrarlos, ¿vale? Si a todas las reuniones asisten los que tienen que asistir y la reunión se hace como se ha acordado previamente, estarás en un nivel de madurez 4. Es importante hacer esta evaluación del proceso para conocer dónde estamos y ver qué acciones hay que tomar para movernos de un estado a otro, ¿vale? El resto puede ser engañarnos, pero al engañarnos lo que va a ocurrir es que al cabo de mes, vuelvo a decir lo que decía antes, al cabo de unos meses el proceso va a quedar vacío, no va a aportar valor a la organización y por tanto se va a quedar obsoleto el proceso, ¿vale? Y el último es el Forecast Accuracy, que pongo el L1, el L3 y el L6. Eso es lo que digo, por lo menos es el nivel 6, mirar 6 meses adelante, porque son los tiempos mínimos desde el punto de vista de producción o de la compra de materias primas o para organizar determinadas campañas promocionales. Si solo miras 2 meses adelante, te va a pillar, te van a pillar con el paso cambiado si quieres implementar determinados cambios. Pero por eso vuelvo a decir que la necesidad de las mediciones son absolutamente críticas. Estas son las conclusiones, es decir, hay que tener anticipación, hay que tener flexibilidad, hay que tener te va a generar un modelo de gobierno de toda la supply chain. Veis que no hay nada nuevo realmente en todo esto, ¿vale? Yo siempre digo que la cadena de suministro en muchas ocasiones es puro sentido común y es un modelo de mejora continua. Es un modelo que lo implantas, es un poco en ocasiones desagradecido porque tardas meses. No puedes pretender implantar un modelo de S&OP y que a los 4 meses funcione. Es imposible. Realmente, basado en mi experiencia, es un error. Mínimo te va a llevar 12 meses o incluso hasta 18 meses. Esta es un poco como el análisis final. ¿Cómo sé si un buen modelo de S&OP debe responder a estas 3 preguntas? ¿Vale? ¿Está el nivel de servicio adecuado con los requisitos de los clientes y de los contratos? Tengo que responder que sí, obviamente, ¿vale? La segunda pregunta sería, ¿qué estamos haciendo para asegurar y mejorar el servicio al cliente? Es decir, en ocasiones hay que buscar porque la competencia es feroz, la competencia va a tratar de ganarnos vía mejoras de precio, vía mejoras de servicio al cliente, etcétera, con lo cual no nos debemos de conformar con tal el servicio que hemos acordado, tenemos que asegurar que poco a poco lo vamos mejorando. Hay muchas formas de mejorarlo, ¿vale? Y sobre todo la última es hacernos la pregunta si estamos brindando o haciendo o realizando este servicio de manera eficiente. Claro, esto es puro sentido común, como digo siempre, pero no tiene sentido tener un servicio perfecto, pero a unos costes absolutamente desfasados
o mucho más altos de lo que deberían de ser, porque el cliente estará muy contento, pero nosotros no estamos haciendo bien. Y en todo esto, todas las cosas, como me entenderéis, algo no funciona bien. Ok, un poco, bueno, creo que no me dejo ningún punto en el tintero. No, creo que no. Así que, por mi parte, abrimos el debate abierto a vuestras preguntas, comentarios. Intentaré responder a todas las que pueda y a todas las que sepa. ¿Por qué? Porque visto hay ocasiones que reconozco que en los cursos del Instituto del IEP hay preguntas complicadas, preguntas porque hay alumnos con una formación bastante interesante que están ya con experiencias profesionales que quieren mejorar y las preguntas son un verdadero reto que me gusta mucho y trataré de responder a todas las preguntas. Y si os parece, abrimos las preguntas. Mira, aquí tengo varias preguntas en el chat. Aquí hay una... espera, se me está moviendo ahora. Hay una que me preguntaba Carlos Rivas, ¿cuáles son los puntos claves en cada una de las reuniones? Pues mira, para cada reunión, y lo podéis ver en la hoja que os he mostrado, hay que dejar, o sea, para mí lo importante es tener la hoja de ruta de cada una de las reuniones. Para mí esa es la clave. Es decir, en la Demand Review, centrarse en hablar de la demanda de los clientes, en cómo se puede afectar entre una promoción, etcétera, 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 y no desviar las conversaciones que a veces pasa de por qué el mes pasado tuvo una rotura de stock de A, de B y de C. ¿Vale? En la reunión de supply, en el supply review, centrarse específicamente en todo lo que atañe a las capacidades desde el punto de vista de supply. Por no alargarme demasiado, es pintar o escribir claramente, y lo poníamos ahí en la hoja, quién debe de estar, quién debe decidir qué, quién debe de informar de qué, los puntos a tratar y obligaros a hacer unas conclusiones finales, ¿vale? Me pregunta Merielis si es viable hacer un SNOP en la industria petrolera. Para mí, definitivamente sí, como en todas las industrias. Es decir, lógicamente, por la casuística o por las peculiaridades de la industria, será un SNOP mucho más, muy distinto a un SNOP del gran consumo. Yo he manejado con SNOPs de alimentación de productos perecederos con vida de 30 días, a lo que estoy haciendo ahora en Ferrobloc, de productos de commodities, de ferroelecciones. Las grandes petroleras obviamente tendrán que hacer un S&P o una planificación de ventas y planificación de producción a largo plazo. Serán críticas porque saber dónde van a hacer perforaciones, saber cómo las van a hacer, qué inversión requiere, es planificar. O sea, SNOP para mí no es, bueno, no iba a decir no es más, no es ni más ni menos que saberse planificar y saber qué necesito para llegar a donde estoy planificando. Y en la industria petrolera, que lleva consigo unas inversiones altísimas, entiendo que se está haciendo, y si no, bajo mi punto de vista, y eso es un personal mío, lo deben de hacer. Mira, aquí tengo una pregunta muy buena, que esta da mucho debate, que es de Fernando Bustamante, ¿vale? Que dice, ¿quién debe liderar el SNOP? Esta es la pregunta, bajo mi punto de vista, supply chain. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones supply chain está entre medias, entre la parte financiera y entre la parte de ventas. Hay muchas ocasiones en las que dicen ventas no puede ser el dueño o liderar esa porque forma parte de la reunión, perdón, forma parte de los inputs que tienen que traer, con lo cual SNOP debe estar liderado, la parte de supply se la ve más neutral.
se le puede ver una parte como entre medias entre los centros de producción y entre la parte comercial y la parte de finanzas. A partir de ahí suele haber mucho debate. Yo en casi todas las industrias donde he estado, salvo en Maxam, que estaba liderado por marketing, lo ha llevado siempre supply, pero eso no significa que supply es en este sentido es el facilitador de las reuniones, es el que tiene que asegurar que las cosas suceden, es el que tiene que estar remodelador, es el que tiene que hacer el assessment que hemos dicho antes de que si el sistema funciona o el proceso funciona o no funciona, pero no es el que tiene que tomar todas las decisiones. Es decir, en el demand review hay un dueño, que es el que tiene que tomar la decisión, que será, según en compañías, el director comercial o el director de marketing. En otra será el director de operaciones, en la parte de producción. Y en el consensus meeting, en el último suele ser el director financiero. ¿Vale? Entonces, liderar supone no tomar todas las decisiones, ser el facilitador del proceso. Okay, espero haber contestado, Fernando, a tu pregunta. Aquí me pregunta Juan Sebastián Pérez, me dice, ¿cómo cambias la cultura de la organización para que aprendan a usar este modelo? Esta es otra muy buena pregunta. En ocasiones o siempre, yo he comentado y el otro día lo estuve viendo con el equipo de Oracle, es la parte de lejos más costosa, pero no solamente desde el punto de vista de procesos, sino en ocasiones desde el punto de vista económico. ¿Vale? ¿Cómo lo consigues? Trabajando con ellos. Yo cuando os pongo mi ejemplo, cuando iba a hacer las implementaciones que las he hecho en viajeo en los países de Latinoamérica, en Argentina, en Chile, en Perú, etc. Y con Maxam, por ejemplo, hicimos muchísimo en West África y en Sudáfrica, porque desde el punto de vista de minería es importante. Lejos de... Tú cuando vas a hacer esa implementación, te ven como alguien que viene de la central a traerles más trabajo, que les vas a decir cómo se hacen las cosas cuando tú no vives ahí, etcétera. Entonces, mi recomendación para hacer ese cambio cultural es, más allá de sentarte enfrente de ellos y contarles el proceso, como digo yo, te pones en camisa, te remangas, te pones a su lado y le dices, mira, vamos a ir en esto, dime cómo lo haces, vamos a ver cómo este proceso, y lo he nombrado antes, lo hacemos ad hoc para tus peculiaridades, o bien de país, o bien de tu industria. Hay unas cosas que no se pueden cambiar, y lo entenderéis, que sea un proceso que tenga que suceder todos los meses, no importa en qué industria estés o en qué cultura, que sea un proceso en el que tiene que haber una serie de personas que lideren o una serie de personas que decidan, es común a todas las industrias y a todos los países, etcétera, etcétera. Entonces, tú al final le tienes que demostrar que aunque va a haber un tiempo de adaptación en el que él va a tener más trabajo, ¿por qué no decirlo? Va a tener que cambiar su forma de trabajar, pero que a la postre o en unos meses le va a aportar determinados beneficios, porque desde el momento que tú le estás diciendo que hay un compromiso por parte de la organización en trabajar con un único número, hay muchos que se apuntan. Hay muchos que se apuntan a ese cargo. O hay muchos a todos los niveles, desde el punto de vista desde el nivel de directores, directores generales, managers, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo cambio? Es mucho trabajo, es mucha paciencia, es poco a poco, es hacerles ver y ser, esto suena un poco feo, ser un poco ejemplo para ellos, ¿vale? No ponerte enfrente de ellos diciendo, no, esto viene a central y hay que hacerlo sí o sí. Eso no va a funcionar nunca, ¿vale? Hay un montón de preguntas y yo las agradezco y me da pena porque por temas de tiempo vamos a ver cómo lo podemos hacer, cómo puedo llegar, ¿vale? A ver, más preguntas por aquí, que es que algunas son repetidas, por así decirlo, ¿vale? Me preguntan, Diego Fernando Ruiz Zapata me pregunta cómo aplicar el S&OP a las pymes o empresas pequeñas. Es exactamente igual, es decir, la esencia del modelo es el mismo. Lógicamente,
disminuyes el número de reuniones. No tiene sentido. No tiene sentido tener 3 reuniones cuando es una pyme, ¿vale? En el que trabajan 15 personas. ¿Por qué? Porque en una reunión puedes cubrir lo que he puesto allí en 3 o en 4 reuniones, ¿vale? Lo importante es que de forma periódica, una vez al mes, por lo menos, se haga una revisión de los planes de venta, se haga una revisión desde el punto de vista de proveedores, si los números o las previsiones de ventas con las que se está trabajando son realistas, ¿vale? Yo os pongo un ejemplo. Una de las cosas que no he nombrado, como estuve como consultor de una pequeña empresa que estaba fabricando, distribuyendo en red unos productos de unos quesos artesanos del norte de España, era una empresa pequeña. Claro, el S&OP eran 2 reuniones realmente. Pero aún así, conocíamos, decir, mira, vamos a hacer una inversión en medios a través de unos influencers, etcétera, etcétera. Ok, hacíamos unas previsiones, pero teníamos que tener en cuenta la capacidad del fabricante. El fabricante no es más que un productor súper artesano de quesos que está en la provincia de Valladolid, en España, con lo cual él decía, yo puedo producir y preparar X paquetes al día o X paquetes a la semana. Es decir, es una reunión, tenemos una reunión de 2 horas una vez al mes, en ocasiones eran 2 veces al mes, en las que tenías que revisar esas realidades, es decir, contestando a tu pregunta, ¿es realizable? Sí. ¿Cómo? Pues de una forma mucho más sencilla. Que en unas pymes en ocasiones hay una sola persona que hace el rol de comercial, de marketing y tiene 3 roles más, ¿vale? Entonces reduces, pero lo que es importante es que de forma periódica se revisen esos puntos, ¿vale? Más preguntas. Bueno, muchas gracias. Aquí me estáis dando muchas las gracias por la exposición. Mira, aquí hay una pregunta que me voy a autocomprometer, porque no me sé bien la respuesta. Esta la hace Paulina Bárbara. Dice, buenos días, ¿el S&OP se aplica a una empresa de servicios? Nunca he aplicado y nunca he trabajado en una empresa de servicios. Pero definitivamente entiendo que sí. Habrá que modular mucho porque ya no estás moviendo, como digo yo, cajas, ¿vale? Estás moviendo servicios. Pero una empresa pero de cualquier manera tú te tienes que planificar, aunque solamente sea porque todas las empresas de servicios tienen un presupuesto anual, ¿de acuerdo? Ese presupuesto anual se hará en base a algo y por lo general esa base viene dado por cuánto voy a vender. ¿Cómo haces ese cálculo de cómo voy a vender? Ya sé que no son cajas, pero alguien tendrá que hacer una estimación de cómo vas a vender. Entiendo que en una agencia de viajes, si tú eres capaz de con tus proveedores, y desconozco el mundo, para que disculparme si digo algo que no tenga sentido, pero si tú vas a ser capaz de aplicar determinados descuentos o promociones o llegas a un acuerdo con determinadas aerolíneas para darles más visibilidad y conseguir mejores precios, tú vas a vender más. Es decir, de una manera u otra, tú vas a tener un proceso en el cual, en base a tus previsiones de venta, vas a planificar otras cosas, los recursos que necesitas en cuanto a personas para las agencias, etcétera, etcétera. Es decir, a tu pregunta, ¿esto aplica? Sí. El modelo yo lo desconozco, pero claramente debería ser distinto. Pero la base creo que es la misma, ¿vale? Es mi opinión personal. Bueno, estamos un poco fuera de tiempo. Por mi parte no hay más complicación. Estoy viendo aquí más preguntas. A ver, ¿cómo? Es que muchas de estas van todas muy orientadas en los mismos temas. Vale, ¿cómo afrontar? Me dice Efraín,
Yerena me dice cómo afrontar los cambios no previstos de la cadena dentro del periodo del phishing. Esto también es buena pregunta. Pues mira, para mí cómo afrontarlos, siempre que sea posible hay que ir a por ellos, lógicamente. Todo tiene un límite, es decir, ¿conviene afrontarlo sin importar en qué extracostes caigas? Eso ya lo dejo, para mí se contesta en función de a qué cliente y qué compromiso tienes con el cliente al cual le tienes que entregar o lo dejas de entregar. Desde luego, si hay una cosa clara, si lo tienes que hacer, debes de dejar bien claro, y me viene a la cabeza un ejemplo, debes dejar bien claro el extracoste que eso ha tenido. ¿Vale? Yo recuerdo en Perú que bueno, pues en ocasiones teníamos ahí 2 personas, 2 demand planners, buscábamos un tercer demand planner, lo que siempre ocurre en todas las empresas, se intenta no aumentar mucho la parte de los recursos, hay que demostrarlos muy a menudo, etcétera, etcétera. Y la campaña de Navidad, Perú está donde está, lo sabéis mejor que yo, y Escocia está donde está. Es decir, había casi 3 meses de lead time, entre production lead time y el transit lead time, ¿vale? Pero siempre surgían urgencias que en ocasiones era, oye, tenemos una urgencia porque hay una oportunidad de 2.000 cajas de Johnny Walker Black que nos trae un NSV altísimo, ¿cómo lo vamos a perder? ¿Vale? Y en ocasiones lo hicimos y en ocasiones no, pero eso acarreaba unos costes logísticos. Y yo recuerdo en un comité de dirección que los junté y dije, mirad, hemos gastado tantos miles de dólares adicionales por transporte. Es verdad que ha merecido la pena porque hemos generado más EBITDA. Pero esto lo podríamos haber evitado, es la mitad del coste de lo que nos cuesta un planner todo el año. Es decir, contestando a tu pregunta, ¿cómo los afrontas? Para mí, primero tiene que haber una decisión si merece la pena o no merece la pena, que para mí es en función si te va a dejar más beneficio o menos beneficio, o del compromiso que tengas con el cliente. Hay ocasiones en las que no puedes fallar al cliente y, por lo tanto, si incurres en coste, es tu problema, entre comillas. Pero, desde luego, dejando claro a la organización el coste que ha tenido el acarrear o el afrontar ese cambio dentro del frozen period, como llamas, y con el que yo también estoy muy adecuado, ¿vale? Espero haber contestado las preguntas. Estáis mandando un montón de preguntas, cosa que me encanta, pero me da pena porque no va a ser del todo imposible. Tips para la búsqueda, me pregunta Nelson Marcote, tips para la búsqueda de un buen sponsor. ¿Se recomienda que sea interno o externo? Lo primero que viene a la cabeza es, para mí la recomendación primera es que sea interno. Los tips, para mí, más que un tip es una necesidad. La persona que te sponsorea, si se puede decir, tu sponsor, él va a tener que rendir cuentas por eso. Él va a tener que contestar a preguntas de sus colegas a determinados niveles o incluso por encima de por qué estás haciendo sponsor de eso, de un SNUP. Es decir, y a esta persona hay que darle las respuestas. A esta persona le tienes que mostrar que de verdad esto va a aportar valor a la función o a la compañía, o lógicamente a la función y a la compañía. Es el mejor tip. Es decir, al final todos te están diciendo lo que la famosa frase que antes decía de show me the money. Es decir, si tú me demuestras que aplicando esto, perdona que esto que estamos diciendo del SNUP es, en este modelo que me estás planteando, es razonablemente implantable, se puede implementar, ¿ok? Y va a traer estas ventajas y estos beneficios. Yo creo que es el mejor tip o el mejor razonamiento o la mejor argumentación que le puedes dar para buscarte un sponsor. Y el sponsor, en ocasiones, no tiene que ser, tienes que estudiar mucho cuál es el sponsor que mejor te va a apoyar, no el que te es más fácil llegar a él, ¿vale? No sé si me estoy explicando, es decir, en ocasiones, cuando buscamos un sponsor, tendemos a decir, joder, pues si me voy a este sponsor,
que me llevo bien con él, por la razón que sea, con esa función, con ese departamento, te va a costar mucho menos conseguirlo. Pero es verdad que en ocasiones igual no es el mejor sponsor para este proceso. Con lo cual, uno, has de saber cuál es el mejor sponsor para este proceso. En muchas organizaciones suele ser el director general. Y dos, bueno, una vez que sabes quién debe ser tu sponsor, buscarle su punto flojo. El punto flojo de un director general nunca te va a negar si tú te estás comprometiendo de forma seria a que en X meses, si tú implementas esto, si tú haces una pequeña inversión, bien en planners o bien en una serie de desarrollos informáticos, él va a tener unas mejoras en forma de más venta, de más beneficio, reducción de inventarios, pero se lo puedes demostrar con KPIs. ¿Ok? Espero haber determinado. Oye, creo que lo tenemos, son las 5:10. Aquí en España, os doy a vosotros las gracias por haber estado ese tiempo conmigo y con esta propuesta, y sobre todo con esta oportunidad que nos da el Instituto Europeo de Posgrado y nada, para mí ha sido un placer. Espero haberos aclarado algo sobre el proceso del SNUP y sobre la importancia de las planificaciones. ¿De acuerdo? Un saludo a todos y que tengáis buen día y buen fin de semana. Hasta luego. Chao.